Bueno, pues se fijan entonces qué interesante eso de las expectativas y la esperanza, ¿verdad? Sí. Es muy importante para nuestra práctica que la oración, según vimos, por eso había que leer aquellos números, aquellas páginas, la oración tiene el sentido, y si ustedes escuchan un poquito el prefacio, antes, facio, fase, antes de una fase importante en la misa, o sea, la consagración, empieza diciendo, verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y obligación darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces, ese es el sentido de la oración. Siempre agradecer, porque siempre hay razones para agradecer, hay muchas razones. Aún en medio del dolor, hay razones para agradecer si logramos, pues, darnos cuenta, ¿verdad? Pero si nos enfocamos, también eso está en la película de la cabaña. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestro dolor? Dice, lo perdemos de vista, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta que aquí hay dos temas que nos sirven en nuestra actualidad. Acuérdense que este tercer trimestre es tratar de ir aterrizando el diplomado, ¿verdad? Entonces, lo que nos ayuda aquí es lo mismo que tenía que ayudarle a Israel, la convicción que tenía que tener Israel. Básicamente, la convicción es estar convencido que esta vida que tenemos no la tenemos por nosotros mismos, se nos ha sido dada, es un don, nos guste o no nos guste, se nos ha dado. Y la dada no es regalo para siempre, es un préstamo. Y en este tiempo en que estamos aquí, pues administramos, somos administradores. Y luego, pues tenemos que dar cuentas como todo administrador. Pero la guía, la luz y el camino, sobre todo ya desde el Nuevo Testamento, la convicción es que no vamos solos. Siempre, siempre estamos acompañados, ¿verdad? Entonces, la convicción empieza desde Génesis, ¿verdad? Desde que es esta historia de un pueblo que todavía no era pueblo. ¿Cómo se va haciendo pueblo? Pero se va haciendo pueblo pues justamente por ese designio divino. Y ese mismo designio le va dando su destino. Entonces, el destino del pueblo y la realidad de su dueño pues está íntimamente unido. Yo seré su Dios. Entonces, el destino del pueblo está ligada al dueño, ¿verdad? Está íntimamente ligado. Y esa ligadura, podríamos decir, o ese link, como dicen hoy, ¿verdad? Es la dirección que va señalando la historia, es Yahvé que va señalando la historia. En otra forma, podríamos decir que si se tratara de una película, pues que Dios escribió el guión, Dios es el protagonista, Dios es el que desarrolla la historia. En fin, nosotros no es que seamos marionetas, porque no se trata de eso, ni que estemos predestinados. No, no es ese sentido. El sentido es justamente de la confianza, o sea, de una historia confiada, ¿verdad? De alguna manera, pues Dios asume como suya, cuando dice yo seré su Dios, asume como propia la historia de ese pueblo, ¿verdad? Y entonces así se va presentando de alguna manera afectiva y efectiva la realidad de ese pueblo, si no se pone rebelde, ¿verdad? Es una historia que se da en un momento presente, pero que se va desarrollando en el futuro. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, cuando se presentan los profetas y les van denunciando, pero también les anuncian la fidelidad de Dios y de alguna manera la forma como Dios puede hacer nuevas las cosas. No se trata que Israel sepa su futuro, que lo conozca, ¿verdad? Con precisión y con detalles,
Pero una cosa sí puede saber, ¿verdad? Con claridad, de que en las manos de Dios, que es el dueño, nada se pierde. Que eso, yo creo que si entendemos eso, podemos entender muy bien el proceso de Jesús, de su pasión, de su muerte. O sea, él tenía esta convicción en las manos de quién estaba su vida. O sea, yo creo que si nos enfocamos un poquito en este sentido de convicción y en estos temas que van aquí, se van a dar cuenta, por ejemplo, pueden hacer una comparación con los profetas, incluso con Job. Job está convencido de que Dios lo ama. Y sin embargo empieza a tener en su vida una serie de circunstancias dolorosas hasta quedarse sin nada económicamente y también en salud, totalmente con lepra y totalmente destruido. Y los amigos llegan a decirle que todo eso le pasa porque se hace, acuérdense que la raíz del mal es el pecado y el pecado es se ha apartado de Dios. Entonces, él se ha apartado de Dios, le dicen los amigos. Y entonces Dios lo está castigando. Y él dice, no, no es así, no puede ser así, no es así. Pero a pesar de que tiene esa convicción, se queja, ¿verdad? Se queja de lo que está pasando, se queja de haber nacido, se queja, se queja, se queja. Y en el último momento es tal su queja que llama a Dios y decir, bueno, pues al final, si existes, te quiero aquí enfrente de mí para que me digas qué es lo que pasa. Ese es Job, ¿verdad? Jeremías es un profeta también, que como tiene que denunciar cosas muy equivocadas que están pasando en el reino, pues la gente, el sacerdote del templo, que es un poquito compinche del rey, pues no les parece las denuncias que hace Jeremías y constantemente le quieren quitar la vida, lo meten en una cisterna, lo ahogan en un tema de lodo, bueno, en total que una serie de circunstancias y también Jeremías se queja, ¿verdad? Y llega a decir, a renegar del día en que nació. Tanto en Job, que es una teología en la cual si yo he hecho cosas buenas, recibo cosas buenas, si hago cosas malas, Dios me castiga. Entonces, no es esa la teología que se está desarrollando porque no pasa así en la historia. Hay personas que hacen cosas muy buenas y les va muy mal. Y hay personas que hacen cosas muy malas y les va muy bien. Entonces, no es esa teología la que funciona, que hablábamos hace 8 días, de que los papás comieron la fruta verde y nosotros estamos sufriendo la de entera, ¿verdad? Entonces, el profeta dice que ya no se repita eso en Israel. Y si cada quien se aleja de Yahvé, pues él va a tener las consecuencias. Pero ahí entra la palabra pecado, ¿verdad? Si el que peca, pues ese tiene las consecuencias. Ese sufre las consecuencias de su pecado. Entonces, pero esos ejemplos, y hay más, no los vamos a encontrar en Jesús. Jesús tiene plena convicción y en ningún momento lo van a oír quejarse. Es más, lo más que llega a decir en Getsemaní es que no quiere morirse, porque realmente es joven, ¿verdad? Pero bueno, si eso es lo que tiene que pasar, pues que se haga la voluntad de Dios. Es un tema verdaderamente importante la convicción de Israel, que la de convicción de Israel tambalea, pero ustedes pueden ver la convicción de Jesús, que representa el nuevo rey Israel, ¿verdad? Entonces, ya con Jesús vamos viendo que el pueblo que va a surgir, el nuevo, ya no va tan a tientas, ya el futuro, pues lo va vislumbrando ya no tanto como en el Antiguo Testamento con los profetas, ¿verdad? Y entonces aquí pues se van cambiando ya las expectativas en convicciones mucho más certeras, ya cuando nosotros nos centramos en el mensaje y en la persona de Jesús, ¿verdad? Por eso
es tan importante que nosotros sí tengamos, pues, por lo menos una lectura constante, si no de leer toda la escritura, por lo menos ir conociendo los mensajes de Jesús, la persona de Jesús, para ir, pues, entendiendo o ir tratando de ir comprendiendo nuestra fe y sosteniendo esa convicción que no es fácil, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Israel, ya dijimos, está fundamentada en el cumplimiento que Dios ha hecho y que se va dando cuenta por las maravillas que se hicieron en el pasado. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, también para que vayan viendo el Magnificat, que es un canto de victoria que se pone en boca de María, pero que si ustedes son un poquito curiosas y ven la nota de pie de página, se van a dar cuenta que ese canto ya está escrito en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 del Éxodo, ¿verdad? Ahí está ese canto en boca de María, de Miriam, la hermana de Moisés. Pero, ¿cuál es el tema? Justamente María da un sí y ella acepta ser la esclava del Señor porque ella se ha dado cuenta de las obras que Dios ha hecho en la historia. Y el Magnificat es eso, ¿verdad? Que alaba a Dios por las cosas que ha hecho maravillosas con la pequeñez de su esclava. Y entonces volvemos al sumario. Empieza a narrar, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en la historia y también en ella. Por supuesto que también en ella, porque la ha escogido, porque le ha anunciado ser madre del Mesías justamente, pero realmente la esperanza y la convicción está en todo lo que Yahvé ha hecho en el tiempo pasado. Especialmente el elemento fundante, no solo de Israel como pueblo, sino de la religión judía, es la liberación de Egipto, ¿verdad? Todo esto es una garantía para irse al futuro, como quien dice, con fuerzas y con ganas, ¿verdad? Si es, confiando en Dios, porque es fiel, porque lo hemos visto, porque lo notamos, porque esto no es un tema de ¿qué le dijera yo? De incredulidad y por fuerza yo voy a creer que esto es así. Fíjense que tristemente eso pasa. Yo estuve apoyando a una persona que estaba enferma y pues ya murió el año pasado, pero tuvo un problema, no llegó a Alzheimer, pero iba a un proceso de deterioro cerebral. Y era dificilísimo poderla apoyar porque el hijo decía, yo ya le pedí a Dios y yo sé que Él la va a curar. Entonces, y daba sus fundamentos y no quería que nada, ni la medicina, ni los ejercicios, ni nada. Totalmente difícil poderlo apoyar a él y a la otra persona, ¿verdad? Muy difícil, porque estaba convencido y decía que tenía mucha fe, ¿verdad? Entonces, pues uno, si lo confronta, tiene que haber como mucha prudencia para catequizar eso o para orientarlo, porque las personas se ofenden en su fe, ¿verdad? Dice, esta es mi fe, nadie me la va a quitar, yo creo en Dios, y bueno, entonces son temas que hay que irlos preparando con anterioridad, no ya en el momento, porque en el momento eso ya es muy difícil. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios va haciendo las cosas nuevas, se van desarrollando, por ejemplo, los profetas van diciendo eso. Hace 8 días hablábamos de Ezequiel, ¿verdad? Estaba justamente, el contexto del relato es el exilio. Entonces ellos están totalmente devastados, fuera del territorio, sin templo,
sin tierra, es decir, perdieron las promesas. Fíjense qué interesante eso. Todas las promesas que se habían hecho, que era la tierra, el pueblo, la heredad, todo eso, el rey, se perdió. Y el templo, básicamente, lo que representaba era la presencia de Yahvé en esa tierra, ¿verdad? O sea, su presencia. No es como ahora, que hay muchas iglesias por todos lados y que la gente, pues, tiene otra idea. No, ahí solo había un templo, era majestuoso, y en ese templo la majestad se representaba con la gloria de Yahvé. O sea, era Yahvé que estaba ahí, en ese lugar. En Ezequiel es interesante porque va a haber una visión donde Ezequiel se da cuenta que la gloria de Yahvé sale del templo. Y fíjense que si ustedes leyeran con atención un poquito Getsemaní, se van a dar cuenta que la gloria del templo, que está 500 años antes de Jesús, sale del templo, pero saben que se va justamente a Getsemaní. Y es interesante ver que después de la cena pascual, Jesús se va a Getsemaní y después regresa al templo. Bueno, entonces todos esos son los temas que se van desarrollando en la teología, hablando de la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos están en el exilio, que no tienen nada de esperanza, porque ya, claro, habían visto que Dios había cumplido sus promesas, pero ellos ahora están tan convencidos de que su pecado fue tan grave, tan grande, que ya, todo lo perdieron. Entonces es cuando el profeta Ezequiel, sobre todo, que está con ellos en Babilonia, tiene una visión y les dice, ¿verdad? Vino Yahvé y me llevó a un campo donde habían solo huesos secos, ¿verdad? Así, desperdigados en la tierra. Y me pregunta Yahvé, ¿vivirán esos huesos? Entonces Ezequiel contesta, solo tú lo sabes. Entonces Yahvé le dice, dile a esos huesos en mi nombre que vivan. Y entonces poco a poco se va moviendo los huesos. Bueno, la visión lo que quiere llevar es un mensaje esperanzador. Es decir, aquel que ha cumplido las promesas siempre, ahora va a ser algo nuevo. Ya no va a ser lo mismo, pero va a seguir cumpliéndolo, pero de una manera novedosa. Entonces, aquí este adjetivo se va dando con distintas visiones de cómo es que va a ser Dios las cosas nuevas, ¿verdad? O mejor dicho, novedosas, porque siempre las ha hecho. Este adjetivo pasa a ser como el iniciador de todo lo que va llevando el sello mesiánico. Es decir, ya todo lo que ha hecho Dios ya lo llevó a su plenitud. Pero todavía hay algo más que puede hacer y va a ser justamente esa promesa del Mesías que todavía no se ha cumplido. Entonces ese Mesías va a ser las cosas nuevas, va a ser una nueva alianza, va a ser un nuevo Moisés, va a ser un nuevo David, va a ser un nuevo templo, va a ser una nueva Jerusalén. O sea, todo va a ser nuevo, pero nuevo no quiere decir que como nosotros entendemos nuevo, ¿verdad? Que nuevo es algo que nunca se ha usado, que es como la primicia, ¿no? Porque esto nuevo no es novedoso, porque viene desde el Antiguo. Es el mismo Dios que ha actuado en el Antiguo Testamento, que ahora va a ser algo nuevo, en el sentido diferente, pero que va a cumplir una promesa que ya la ha ido, como ha cumplido todas las promesas en el Antiguo Testamento, esta también la va a cumplir, pero va a ser como nueva. No sé si me captan lo que le estoy diciendo. O sea, es nuevo, pero no es novedoso, porque no es bien que nosotros pensemos que en el Antiguo Testamento están las promesas y en el Nuevo el cumplimiento. No, en el Antiguo Testamento están las promesas y los cumplimientos. Todo va así en la historia. Hay promesas que se cumplen, hay promesas que se cumplen, hay promesas que se cumplen, y luego aquí viene lo nuevo, pero que no es novedoso.
porque es lo mismo que ha pasado, pero que ahora va a ser totalmente como diferente. ¿Sí me captan? Entonces, va a haber una nueva alianza, pero no es novedosa porque ya había una alianza. Va a haber un nuevo Moisés, pero no es novedoso porque ya estuvo Moisés. Va a ser como diferente. Un nuevo David, un nuevo templo, ¿verdad? Pero no va a ser ya el templo de piedra, ya va a ser Jesús. O sea, Jesús va a ser la nueva alianza, va a ser el nuevo Moisés, va a ser el nuevo David, va a ser el nuevo templo, va a ser el nuevo Jerusalén. Es el Mesías. Entonces, aquí viene lo nuevo, no novedoso. ¿Sí me capta? Disculpe, ¿Sí? nuevo a partir de Jesucristo. Nuevo a partir del cumplimiento mesiánico. Por eso dice aquí, mire, mire, dice, todo lo nuevo, todo este adjetivo nuevo va a llevar el sello mesiánico. O sea, todo lo nuevo que viene va a ser a través del Mesías. Yes. Entiendo. Ya estaba todo anunciado en el Antiguo Testamento, todo ya se venía desde Moisés, todo la revelación, ¿verdad, licenciada? Sí, pero ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero también ya estaba cumplido, porque en el Antiguo Testamento Dios prometió una heredad y la cumplió. Dios ofreció una alianza y la cumplió. O sea, estaba prometido, pero estaba cumplido. Todo estaba cumplido. O sea que lo nuevo ahorita, lo que va a tener de nuevo es el sello mesiánico, o sea, pero no va a ser novedoso porque todo lo del Antiguo Testamento había sido cumplido. Esto es para corregir una mentalidad muy simplista, que dice uno, en el Antiguo Testamento están las promesas y en el Nuevo el cumplimiento. No es tan sencillo, porque en el Antiguo Testamento están las promesas, pero también están los cumplimientos. ¿Me comprenden? Las promesas que Dios hizo las cumplió. Sí. Pero luego ahorita el adjetivo nuevo viene con el tema del Mesías. Entonces, que va a ser nuevo porque sí va a haber una nueva alianza que la va a desarrollar el Mesías. Va a haber un nuevo Moisés que lo va a desarrollar. Porque en Deuteronomio encontramos que Yahvé hace la promesa que va a suscitar en Israel alguien como Moisés. O sea, ya está prometido allá. Entonces, no ha surgido otro, dice. Cuando se termina Deuteronomio, dice, hasta el día de hoy no ha surgido otro profeta como Moisés. Ok, pero ahora ya, aquí ya se vislumbra, ya los profetas Isaías van vislumbrando a un profeta como Moisés, ¿verdad? Luego, David era su hijo, pero ahora va a haber un hijo engendrado realmente. Hubo un templo, pero ahora va a haber alguien más que un templo. Lo van a encontrar ustedes cuando Jesús dice, ¿verdad? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice, hablaba de su cuerpo. O sea, el templo es su cuerpo. Y la nueva Jerusalén, que es toda la realización escatológica. O sea que aquí esta idea es para corregir. No podemos decir simplemente en el Antiguo Testamento están todas las promesas y en el Nuevo el cumplimiento. No podemos decir eso. ¿Por qué no? Porque en el Antiguo Testamento hay promesas y cumplimientos. Pero luego, ¿de qué se trata entonces el Nuevo Testamento? El adjetivo nuevo, ¿de qué se trata? Pues la novedad es mesiánica, que lo nuevo va a venir a través de Jesús, que es el Mesías. ¿Vamos ahí? ¿Vamos o no vamos? Sí, licenciada, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces se fijan que el mismo tema, ¿verdad? El objeto de la esperanza mesiánica. Entonces, pues es lo mismo, darnos cuenta de que no hay novedad. Dice aquí, tal vez no miran mucho la letra chiquita, pero miren aquí, no hay novedad, ¿verdad? Hay mucho construido por Yahvé en el Antiguo Testamento, pero va a llegar a su plenitud.
y esa plenitud lo va a presentar Jesús con el reino de Dios. Aquí está tal vez un poquito más explicado, ¿verdad? Es nuevo, pero no hay novedad. Ahí está la esperanza mesiánica, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento hay mucho hecho por Yahvé. Y entonces ahora todo ese mucho pues va a llegar a una forma más plena, que va a ser el reino de Dios. Entonces finalmente este Mesías pues va a ser alguien personal. La salvación va a llegar a la humanidad por medio de un instrumento humano, ¿sí? Por una persona humana, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, porque acuérdense que el tema 3 se trata de la esperanza. ¿Por qué? Pero es una esperanza de Israel, pero nosotros la tenemos que ir entendiendo también por qué es nuestra esperanza. ¿Por qué nosotros como cristianos, a pesar de que hayan circunstancias difíciles, nosotros, pues no es que tengamos, que no se trata de que por fuerza, sino que deberíamos, ¿verdad?, tener esperanza. Entonces dice, en primer lugar, hay 3 causas importantes, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes cuando hablamos de la unción. Dice que la unción no se trata de un tema social, ¿verdad? De un tema ni político ni social, sino que básicamente es una relación íntima entre Yahvé y el consagrado, ¿verdad? O la persona elegida. O sea, es un signo visible que lo que testifica ese signo es justamente esa relación íntima. Esto es importante que lo entendamos porque nosotros recibimos la unción en el bautismo y la recibimos en la confirmación y la recibimos cuando estamos enfermos y recibimos unción de enfermos. Entonces, no son actos mágicos, sino significan una íntima relación con Dios, el carácter sagrado de la misión que tiene la persona humana con Dios, en relación con Dios. ¿Y qué misión es la que nos otorga esta unción? ¿Cuál es la misión? Pues dice, son 3 causas de esperanza. O sea, la misión nos otorga 3 no serían características, o sea, serían 3 misiones, o sea, tres aspectos que nosotros tendríamos que llenar como ungidos: el ser rey, el ser profeta y el ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Mesías que va a ser ungido justamente para eso, para ser rey, para ser profeta, para ser sacerdote. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pues Jesús no fue nada de esas cosas. Y bueno, por una parte, si Jesús se aplica el de ser profeta varias veces, por ejemplo, cuando está en Nazaret va a decir, ningún profeta, y lo quieren pues tirar de un precipicio, lo quieren lanzar de un precipicio, pues él dice que ningún profeta es bien visto en su pueblo, ¿verdad? Y en otros momentos también él va a hacer signos que tenían un significado para el pueblo y que el pueblo lo entendía, y eso lo desarrollaban los profetas, ¿verdad? Entonces Jesús, él en sí mismo se va a aplicar y va a desarrollar su mesianismo como profeta. Anuncia y denuncia, anuncia el reino de Dios y denuncia la hipocresía, denuncia las faltas contra Dios, la incoherencia, en fin, mucho de ese tipo de cosas. Pero como rey, pues ese lo va a desarrollar el Evangelio de Juan. Básicamente en el Evangelio de Juan, la pasión de Jesús
va a ser como la entronización en la cruz. O sea, Jesús va llevando los pasos, incluso cuando le ponen la corona, cuando le ponen el manto púrpura, cuando le ponen la vara. Todo eso va a ser como una parodia, pero una parodia, se están burlando de él, pero lo que realmente está pasando, o sea, lo que realmente Dios está haciendo es que lo está entronizando, lo está volviendo real, ¿verdad? Rey a través de ese sufrimiento humano que él está asumiendo, todo el pecado humano que él está asumiendo y lo está llevando en la cruz y lo está presentando al Padre. Entonces ahí hay varios elementos, está el tema de la nueva alianza, está el tema del reinado y del sacerdocio, porque ahí Jesús presenta el único sacrificio agradable al Padre, que es su obediencia hasta el final, ¿verdad? De asumir su suerte, reciclando todo el pecado del mundo. Y entonces la resurrección va a representar la aceptación del Padre. Dios acepta esa ofrenda agradable y su respuesta es que lo resucita, lo saca del sepulcro, ¿verdad? Esa es la teología cristiana. Entonces, todo eso es causa de esperanza, porque esa íntima relación que tuvo Jesús con su Padre, ¿verdad? Lo llamó Padre, fue una relación íntima, muy cercana, muy confiada, muy abandonado. El Padre no lo abandonó nunca. Y si nosotros solo nos quedamos en la crucifixión, pues es que no tendría sentido tampoco nuestra fe, porque el tema de la respuesta, de la confirmación del Padre de toda la entrega de Jesucristo es que lo resucita. Entonces, cuando Pablo dice, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Los romanos crucificaban a miles de personas y Jesús era una persona más crucificada entre todos esos miles. Pero él asume la muerte desde otra perspectiva. Entonces, en el tema que vamos a ver más adelante, vemos cómo Jesús predica en parábolas, pero también actúa en parábolas. Y entonces la crucifixión es una parábola vivida, ¿verdad? De cómo se confía en el Padre y hasta qué punto. Y el Padre sabe lo que va a hacer. Yo no sabré qué va a hacer. Y Jesús no es que sepa exactamente que va a resucitar. Jesús sabe que el Padre va a actuar y en eso es lo que él está convencido y eso es en lo que él confía. Y el Padre actuó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo resucitó. ¿Cómo vamos ahí? ¿Está entendido eso o está muy confuso? ¿Qué dicen? Está claro, licenciada, pero no sé qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro? Sí, licenciada, para mí está claro, gracias. Gracias. Muy bien. Eso me gusta que está claro. Entonces, vean. Perdón, licenciada, solo una cuestioncita, un pensamiento. Fíjese que estaba pensando en que obviamente Jesús entonces sí sabía que iba a morir y estaba con la esperanza de que su padre lo iba a salvar. Ahora, no necesariamente, como usted nos ha mencionado, no es resucitar en la tierra, algo así como que, ay, sí, yo quiero que me resuciten para seguir en esta vida, ¿verdad? Sí, o sea, la resurrección no es volver a la vida, sino sí, que sino a la vida eterna. Es trascender, es trascender la vida. Correcto, gracias, licenciada. Entonces, Jesús sabía si ustedes leen Marcos, desde el capítulo 1, a Jesús lo quieren matar. En el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, lo quieren matar. Entonces, pues no es necesario ser Dios para saber que si sigo hablando así, haciendo así, me van a matar.
No necesito ser un psíquico para eso, ¿verdad? Y Jesús era inteligente, se daba cuenta de lo que decía y lo que hacía. Entonces Jesús sabía que lo iban a matar. Es más, en algún momento le llegan a decir que deje de estar hablando porque Herodes lo quiere matar. Le llegan a avisar, no sé si ustedes conocen esa cita. Y Jesús responde, díganle a esa zorra que yo estoy aquí mañana y pasado y que mi vida no está en las manos de él. O sea, me voy a morir cuando me tengo que morir, ¿verdad? O sea, no cuando él quiera que yo me muera. Bueno, no dice así, estoy parafraseando ya como enojada yo, ¿verdad? Pero no dice así. Pero eso es lo que quiere decir, o sea, de que no, él no va a mandar en la vida de Jesús. Él va a vivir hasta que el Padre quiera que viva, ¿verdad? Pero de que él sabe que se va a morir, por supuesto que sabe. Ahora, aunque los textos parecieran que Jesús sabe que va a resucitar, eso no lo podemos asegurar, porque esos textos fueron escritos después de la resurrección, ¿verdad? Ya Jesús había resucitado cuando se escriben esos textos. Entonces, pues él sabe que el Padre va a actuar. Eso sí podemos decir con claridad. Que el Padre no lo va a dejar y no lo va a abandonar, eso sí lo sabe, ¿verdad? Entonces, y de hecho el Padre pues responde. ¿Y cómo responde? Con la resurrección. Entonces, vamos viendo que no siempre se fue entendiendo el mesianismo de una misma forma. Sin embargo, el tema de la unción no era un tema social, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, a veces el tema del bautismo, más el bautismo, ¿verdad? Que es que se hace como un tema social. Sin embargo, no ese es el sentido. Sin el reino no se presenta nunca, o sea, en paralelo, ¿verdad? Con el Mesías, sino con Yahvé. O sea, acuérdense ustedes que la unción, el Mesías es el que va a anunciar el reino de Dios. Entonces, el anuncio es de que Dios va a reinar. Entonces, el reino no está asociado al Mesías, sino que está asociado a Yahvé. Y el Mesías va a tener la misión, sí, la triple, lo que vimos anteriormente, de administrar, o sea, de reinar, de servir y de anunciar, ¿verdad? Eso en un momento primitivo, por ejemplo, en el momento en que se ungía a los monarcas. Por ejemplo, el rey David, a Saúl, esa unción. O sea, el reino no estaba representado, no era ungido para ser, pues sí, para ser rey, pero ese rey en Israel era un administrador. Quien realmente, pues era el rey, era el dueño, era Yahvé, ¿verdad? Pero luego en el judaísmo tardío todo se va evolucionando también. Entonces la palabra Mesías va teniendo como un sentido de título, se va desarrollando la idea de una persona con una función salvífica. Entonces esta diapositiva lo que hace